La lealtad. Los montoneros que se quedaron con Perón. Aldo Duzdevich, Norberto Raffoul y Rodolfo Beltramini. En 2004, Aldo Duzdevich inició una investigación, entrevistando a sus antiguos compañeros de militancia con la intención de escribir la historia del grupo Lealtad. En paralelo, Norberto Raffoul y Rodolfo Beltramini comenzaron a recorrer un camino similar con el mismo objetivo. En 2008, por gestión de Marcela Durrieu, ambos caminos terminaron por cruzarse y decidieron sumar esfuerzos. El resultado fue la compilación de 50 testimonios que sumaban varios centenares de páginas. Finalmente, con el apoyo de Raffoul y Beltramini, Aldo Duzdevich puso sobre sus hombros la tarea de escribir esta historia, agregando a los testimonios una meticulosa labor de investigación histórica, cuyo principal antecedente fue un trabajo de Norberto Ivancic y Mario Weinfeld de 1985. Una mención especial merece el trabajo de corrección y compaginación del texto por parte de Jimmy Hines, Nahuel Planica y Graciela García Romero, quienes hicieron un gran esfuerzo por mejorar nuestra escasa calidad literaria, y el de Diana Caballaro de Penguin Random House, grupo editorial, quien depositó su confianza en nosotros al invitarnos a hacer este libro. Introducción. Y ahora, los que estamos vivos y aquí enteros, después de habernos muerto de miedo, muertos de vergüenza por no estar muertos, mientras otros morían de verdad, ya que tenemos la vida de prestado y nuestra vida no nos pertenece, y no somos simplemente seres vivos, sino que somos resucitados, y que los que resucitan tienen otras responsabilidades, y que saben más de la vida que los que recién están en la primera vida, y sabemos que la esperanza no quedará defraudada. Padre Jorge Gali. ¿Qué fueron en realidad los primeros 70? ¿Qué contuvo el 73? La revisión de esos años necesita ahora de un debate más arduo de lo testimonial, lo denunciativo o la información de sus violencias organizadas. Tiempo pasado, sin embargo, que aún está allí, se lo acepte o se lo rechace, tanteado en la penumbra de lo que nos pasa. Nicolás Casullo. ¿Por qué otro libro sobre los 70? Los 70 son la historia de la lucha popular dinamizada por una generación que en pocos pero vertiginosos años logró arañar con las manos el cielo de la revolución y que al mismo tiempo tuvo como corolario un desenlace trágico de una dimensión imprevisible. Los años del terror militar se llevaron 30.000 de los mejores jóvenes y confinaron al exilio externo e interno a otros tantos. Muchos de los sobrevivientes quedaron presos de la frustración y el silencio profundo durante largo tiempo. Aquella derrota permitió la instauración del liberalismo económico y allanó el terreno para su profundización durante los años venideros. Es cierto que mucho se ha escrito ya sobre los 70 y mucho se habrá de escribir todavía. Este libro pretende reconstruir la historia de parte de esos jóvenes que protagonizaron una de las etapas de mayor efervescencia política de la historia argentina. Algunos participaban de la lucha armada, otros eran militantes barriales, sindicales o universitarios, en una coyuntura por demás compleja durante el tercer gobierno constitucional del general Perón. Parte de estos jóvenes creyó que era necesario cesar la lucha violenta y acompañar al líder, en cuya figura el pueblo había depositado 18 años de esperanzas. Fue así como constituyeron la JP Lealtad y Montoneros, soldados de Perón. Narramos en primera persona del plural porque fuimos protagonistas y testigos a la vez. La emocionalidad condiciona nuestro relato, pero pretendemos ser sinceros respecto de las ideas que nos animan y defendemos. Primero, nos motiva a rescatar del olvido el nombre de muchos compañeros que entregaron su vida al servicio del ideal de un país más justo.
Al mismo tiempo, pretendemos hacer una profunda reflexión sobre lo acontecido, ya que resulta clave entender por qué esa enorme energía de participación y compromiso político-social de la juventud de los 70 desembocó en muerte, campos de concentración y 3 décadas de retroceso en el camino de la liberación de la patria. Seremos muy críticos de los errores políticos cometidos, pero a diferencia de otros análisis que cuestionan la violencia de los 70, partimos de reconocer la legitimidad de la lucha armada hasta 1973. Quede claro que no tenemos intención de aportar a la pretendida versión de historia completa o teoría de los dos demonios, que se usa para justificar los crímenes de lesa humanidad y el exterminio. Aquellos a quienes el Estado les dio armas y uniformes para defender la patria y luego se convirtieron en cobardes asesinos de su propio pueblo, torturando y asesinando, protegidos por la oscuridad de los calabozos, no les cabe ningún tipo de justificación moral ni política, solo las condenas de la justicia. No compartimos la teoría del último Perón malo. Por izquierda y por derecha abundan los teóricos que hablan de un Perón que traiciona a los jóvenes. No comulgamos con esa idea, cuyo único objetivo es intentar destruir el mito originario, cuestionar el rol de Perón en la historia y deslegitimar al peronismo como movimiento de liberación nacional. Inevitablemente, mucho de lo escrito tiende a polemizar con los partícipes de la época, pero escribimos fundamentalmente para los jóvenes, para la nueva generación que hoy se suma con entusiasmo a la militancia política. Sabemos que esta es solo una parte más de la verdad. Mostramos otra visión de las muchas posibles. La intención no es entregar versiones definitivas, sino dejar espacio para las reflexiones propias de cada lector. Perón decía que hay que estudiar la historia para aprender del error ajeno y una buena lectura de los 70 es esencial para no volver a errar el camino. La organización Montoneros tuvo 3 desgajamientos importantes: la columna Sabino Navarro a principios del 72, la JP Lealtad en febrero-marzo de 1974 y el grupo Galimberti-Hellman ya en el exilio en 1979. La lealtad, que, al decir de algún compañero, tal vez tuvo como único gran mérito salvar muchas vidas, será el tema de este libro. En ese momento, salvar vidas no representaba algo que se asociara al mérito, sino más bien era condenado como un acto de cobardía. Parecía que la revolución exigía la mayor entrega de sangre que fuese posible, como si cada militante muerto comprometiera a muchísimos más a seguir su camino. Muchos de los sobrevivientes aún hoy siguen arrastrando la sensación de culpa, la vergüenza de no haber muerto como los demás. Algunos se apartaron de la militancia, otros marcharon a los exilios externos e internos, y hay quienes siguen participando de la política hasta nuestros días. Primera retrospectiva. En diciembre de 1985, en la revista Unidos, Mario Weinfeld y Norberto Ivancic publicaron el primer y tal vez único texto sobre la experiencia de la JP Lealtad. Los autores reflexionan sobre este desprendimiento de la organización Montoneros. Perón valoraba la historia de los montoneros y la diferenciaba de su praxis política de 1973 y 1974. Este planteo de Perón tuvo respuesta favorable en sectores internos de la tendencia, de la que se desprendieron núcleos de militantes dispuestos a apoyarlos. El primero fue la columna José Gervasio Artigas, de la provincia de Buenos Aires, que mediante un extenso documento hizo públicas sus diferencias ideológicas y políticas con la conducción montonera. La siguieron miembros de la Juventud Trabajadora Peronista, que constituyeron una mesa provisoria opuesta a la que adscribía el oficialismo montonero. De resultados de estas nuevas rupturas surgieron la JP Lealtad, la JUP Lealtad, la UES Lealtad y la organización Montoneros Soldados de Perón.
junto con multiplicidad de JP del interior que rechazaron las conducciones zonales de las JP regionales. La lealtad no fue ni el primero ni el único desgajamiento de la tendencia, pero sí el único que intentó dar una respuesta a la encrucijada política, rescatando el proyecto de Perón por considerarlo más abarcador social y políticamente. Más cerca en el tiempo, Mariana Pozzoni, doctora en Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en su tesis Una experiencia de disidencia, la juventud peronista lealtad, 1973-1974, desarrolla algunas líneas interpretativas sobre el fenómeno de los lealtad. Las razones fundamentales de la escisión se vincularon tanto con el rechazo provocado por el fuerte cuestionamiento al liderazgo de Juan Domingo Perón de parte de los jefes montoneros, como con las dudas respecto de la legitimidad de la continuidad de la lucha armada en un gobierno democráticamente elegido. En su versión de la historia, algunos cuadros de conducción de Montoneros han aportado su visión respecto de la fractura de la lealtad. Fernando Vaca Narvaja, uno de los 3 integrantes de la Conducción Nacional de Montoneros sobreviviente, opina sobre esa fractura. Fue una división que se dio tanto en Buenos Aires como en el interior del país, militantes que no acordaban con la política de Montoneros en ese momento. Si hoy analizamos políticamente algunos de esos cuestionamientos, tenían elementos de fundamentación seria. Nosotros después realizamos la autocrítica, es decir, que en parte tenían razón. La historia terminó dándoles en ese sentido la razón. Lo que pasa es que la realidad no les dio la razón políticamente en ese momento, ya que eran sectores respecto de montoneros minoritarios. Acerca de la dimensión del sector disidente, José Pepe Amorín, dirigente de Montoneros, aporta una mirada distinta, considerando a la JP Lealtad una fractura significativa en términos de calidad por la veteranía político-militar de los disidentes y peligrosa por su potencial extensión a partir de la coincidencia de pensamiento que existía entre los disidentes, gran parte de los veteranos de la organización y la mayoría de los responsables de los frentes de masas. Por su parte, Roberto Perdía no minimizó en sus reflexiones la ruptura. Al contrario, la consideró la decisión más importante que tuvo Montoneros. En su libro analiza autocríticamente las consecuencias que tuvo sobre la organización este desprendimiento. El debate que se suscitó entre Montoneros y esta corriente haría que en nosotros se fortalecieran las tendencias más clasistas e ideologistas. Esa imposibilidad de alcanzar una síntesis interna reflejó una de las mayores debilidades de esta etapa e influyó negativamente sobre el futuro. El tratamiento que le dimos a la disidencia contribuiría a fortalecer una tendencia equivocada. La narración de la historia de los 70. La historia es una interpretación del pasado conforme al pensamiento de cada sociedad y más aún de cada persona. La narración siempre está condicionada por la visión política e ideológica de quienes la realizan. En esa subjetividad, lo normal es que algunos hechos se destaquen, otros se minimicen y otros directamente se omitan. Nosotros intentaremos señalar hechos y circunstancias para dar sustento a una interpretación que creemos más equilibrada de la historia. En primer lugar, repasaremos los años de lucha de la primera y segunda resistencia peronista, quiénes fueron sus protagonistas y qué pensaban. En este recorrido histórico señalaremos el rol de Perón como líder y conductor del movimiento peronista y su despliegue estratégico para retornar al poder desde el exilio. Sin estos antecedentes es imposible interpretar la historia de los 70. En ese marco, haremos un recorrido por los orígenes de los primeros grupos armados peronistas, sus distintas vertientes ideológicas, sus coincidencias y contradicciones con el pensamiento de Perón. Entendiendo que, a partir del 25 de mayo de 1973, el eje de la violencia armada se traslada hacia la interna del movimiento peronista, abordaremos la discusión entre la tendencia revolucionaria y las organizaciones sindicales y la creciente tensión entre Perón y Montoneros. Ambas cuestiones se cruzan a la hora de pensar la ejecución de José Ignacio Rucci.
Este hecho trascendente no solo marcó un punto de difícil retorno en la relación Montoneros-Perón, sino que también fue determinante para que muchos militantes críticos o autocríticos del rumbo que venía adoptando la organización y su conducción rompieran con ella. También analizaremos el surgimiento de la lealtad y montoneros soldados de Perón en cuanto a expresiones de un proceso de disidencias y fracturas que se producen dentro de distintos ámbitos de la tendencia revolucionaria y de la organización Montoneros. Este no es un texto complaciente, sino inquisidor y polémico. Pretendemos cuestionar algunos paradigmas comúnmente aceptados. El más repetido de ellos es: la juventud fue la que más luchó para traer a Perón. Como luego veremos, esto es una verdad parcial. La juventud y los montoneros en particular tuvieron una importancia decisiva en los últimos 2 años de la dictadura de Lanusse, de 1970 a 1972. Pero se suele minimizar que el peronismo luchó 18 años por el retorno de su líder, y en esos años de la resistencia peronista intervinieron muchísimos protagonistas, en especial los sindicatos, varios de cuyos dirigentes, luego devenidos en burócratas sindicales, cayeron bajo las balas de los nuevos actores del peronismo. Sabemos que, por cuestionar este tipo de verdades preestablecidas, cosecharemos seguramente críticas y descalificaciones de aquellos que se sientan interpelados, pero creemos que es importante abrir un espacio de análisis y debate que permita encontrar aproximaciones más cercanas a la realidad. La recopilación de los testimonios que dan sustento a este libro comenzó en 2004, con las entrevistas que realizamos a antiguos compañeros de militancia. En esa tarea compilamos 700 páginas, de las cuales solo podemos publicar una pequeña parte. Entre los entrevistados hay quienes comparten nuestra visión actual del peronismo y otros que transitan diferentes caminos. En una historia que no es lineal, los peronistas solemos dividirnos y enfrentarnos en posiciones irreconciliables. Parte de eso trata este libro: peleas y reencuentros, contradicciones y discusiones hacia adentro y hacia afuera del peronismo. Pero lo cierto es que si el peronismo es un proceso histórico que no empieza cuando uno llega, tampoco es un proceso que pueda ser fácilmente clausurado. Según Nicolás Casullo, su historia tiene el peso insoportable de ser siempre la historia buena y la historia mala, casi toda la historia. El peronismo debe hacerse cargo de su memoria, que a veces se parece tanto al todo argentino, sabiendo que nunca dejó de albergar sus varias almas en pugna. Porque, en definitiva, como dice Juan Carlos Dante Gullo, hace poco festejamos el bicentenario, los 200 años de la patria, y el peronismo ya lleva 70 años de historia. Quiere decir que 1/3 de la historia argentina está atravesada por el peronismo.